Muy buenas, bienvenidos a la parte del tema 4 de física, que es ondas. Hoy vamos a una clase en la que vamos a hacer unos ejercicios que son muy repetitivos, muy fáciles. Y nada, espero que os guste. Vamos a empezar como siempre con el resumen y si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Tema 4. Ondas armónicas. ¿Qué es una onda armónica? ¿Vale? Pues únicamente es un movimiento armónico simple que se mueve. ¿De acuerdo? Es decir, un movimiento armónico simple, dijimos que era un movimiento unidireccional, ¿verdad? De amplitud y frecuencia constante. Vale, pues si ese movimiento armónico simple se desplaza en una dirección, la partícula describiría esa trayectoria. Iría arriba más A, menos A, más A, menos A, más A, menos A, más A, menos A. Haría ese movimiento. Luego, una onda es un movimiento, una onda armónica, un movimiento armónico simple que se desplaza. Vale. ¿Qué nos interesa saber de las ondas? Nos interesa saber la función de onda, que es similar a la ecuación de la elongación, lo único que en este caso, aparte de depender del tiempo, también depende del espacio. Y así sub 0 por el seno de omega t menos k por x más phi. Omega t, omega es la frecuencia angular, que se calcula como 2pi partido por el periodo, o se puede calcular como 2pi por f, sea el periodo temporal. ¿De acuerdo? Y k sería el número de onda que se calcula como 2pi partido por lambda, que sería la periodicidad espacial. ¿Vale? Lambda, periodicidad espacial, t, periodicidad temporal. Muy bien. Pues sabiendo que la velocidad, que el lambda es igual a 2pi partido por k, ¿no? Y que la velocidad es igual a lambda por f, yo puedo reescribir la velocidad como 2pi partido por k por f. Lambda, que era esto, ¿no? Por f. ¿Y qué me queda? Pues que la velocidad se puede expresar como la pulsación angular partido por el número de onda. Ecuación importante, ¿vale? Ecuación importante. Las unidades de k, por cierto, son metros a la menos 1, ¿vale? Lambda tiene unidades de metros. Luego k tiene unidades de metro a la menos 1. Y las unidades de, o sea, radian por metro a menos 1. Y las unidades de la pulsación angular sería radianes por segundo a la menos 1. Notita importante. Las ondas no cambian de frecuencia, al menos no fácil. Cuando tú leas en una pregunta que la onda cambia de frecuencia, le dices que no hay. Que la onda mantiene su frecuencia. Cambian otros parámetros, ¿vale? Pero la frecuencia de la onda es muy difícil de cambiar. Seguimos. Dentro de ondas tenemos un apartado que es interferencia. ¿Vale? Apuntar ahí. Para que dos ondas produzcan interferencia, tienen que tener la misma frecuencia. Interferencia podría llamarse como al choque de ondas. Imaginaos dos aviones que, claro, que bien dibujo, ¿vale? Volaran a alturas distintas. No habría problemas porque tendrían como frecuencias distintas, no se cruzan, ¿vale? Los dos aviones solo podrían chocar en el hipotético caso, ¿de acuerdo? De que estuvieran volando a la misma altura. Pues eso ocurre con con las ondas. Solo producen interferencias si están en la misma frecuencia. Y si están a la misma frecuencia y chocan, ¿de acuerdo? Pueden generar una intensidad total que se calcula como la intensidad de la primera onda más la intensidad de la segunda onda más 2 por la raíz cuadrada de
la intensidad de la primera onda por la segunda onda por el coseno de delta. ¿Qué puede ocurrir cuando dos ondas chocan o producen interferencia? ¿Vale? Pues hay tres casos típicos. ¿Vale? El primer caso típico es que delta valga 1. A eso se le llama, perdón, disculpad, a coseno de delta vale 1. A eso se le llama interferencia constructiva. Cuando el coseno de delta vale menos 1, se le llama destructiva. Y cuando el coseno de delta vale menos 1 y además I1 es igual a I2, a ese caso se le llama cancelación completa. ¿Sí? Fantástico. Aparte de expresar la interferencia como la suma de las intensidades de las ondas, también lo podríamos calcular con las amplitudes, ¿de acuerdo? Como amplitud de la primera onda, más amplitud de la segunda onda, más 2 por la amplitud de la primera onda al cuadrado por la segunda onda al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Vale? Eso sería respecto a ondas armónicas. Habría otro apartado que sería ondas estacionarias. ¿Vale? Las ondas estacionarias se caracterizan por estar contenidas dentro de un medio. ¿Qué quiero decir con que esté contenida dentro de un medio? Pues, por ejemplo, la cuerda de una guitarra tiene un principio y un final. No es una cuerda vacía, al aire. ¿De acuerdo? Tiene que estar acotada. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna vez la gente que hace CrossFit, que coge dos cuerdas que están atadas a un poste y como que lo agitan, ¿no? Esas son ondas estacionarias. La voz en un tubo es una onda estacionaria porque está encerrada dentro de un medio. Y las ondas estacionarias simplemente son un tipo de interferencia en concreto. ¿Vale? Tienen su ecuación de onda propia, que sería la siguiente. Sería C1 por el seno de K por X más C2 por el coseno de K por X por el seno de omega t así. ¿Vale? Y a toda esta parte se le conoce como la amplitud de la onda estacionaria. ¿Sí? Vale, pues la amplitud de la onda estacionaria tiene dos casos particulares muy famosos. Cuando la amplitud de la onda estacionaria es nula, se dice que estamos ante un nodo. Y cuando la amplitud alcanza su valor máximo, hablamos de un vientre. Son los dos puntos más importantes de una onda estacionaria. ¿Vale? Y es importante saber cómo están distribuidos a lo largo de la onda. A los puntos de amplitud máxima los hemos llamado vientres. ¿Sí? Y a los puntos de amplitud mínima los hemos llamado nodos. La distancia entre vientre y nodo es fija y siempre es lambda cuartos. Y la distancia entre vientres también es fija y siempre es lambda medios. Se considera vientre tanto el punto positivo más alto como el punto negativo más bajo, ¿de acuerdo? Sería en valor absoluto. Luego, apuntarlo ahí. También, ojo, los vientres también se llaman, depende de cada barrio, antinodo. Vientre o antinodo. Luego, la distancia entre vientres o nodo es siempre lambda cuartos. Y la distancia entre vientres y nodos siempre es lambda medios. ¿Ok? Venga. Nos van a pedir que calculemos esos puntos. ¿Vale? Es famosa la pregunta que te digan, calcúlame en una onda estacionaria los puntos nodos, los puntos de los vientres. Entonces, deberíais saber que el coseno de alfa es 0 cuando alfa es igual a pi medios por 2n más 1. Para n
igual a 0, 1, 2, 3 y así, ¿vale? Estos serían nodos. Y el seno de, perdón, y el coseno de alfa será igual a más menos 1, ¿vale? Para alfa igual a n por pi. Para n igual a 0, 1, 2, 3, así, ¿vale? Estos serían los vientres. Ahora cuando hagamos ejercicios veréis que esto es muy útil. Una vez que sabes cuándo el coseno es 0 o cuándo el coseno es 1, lo único que tendrías que hacer es igualar lo que hay dentro. En el seno sería exactamente la inversa, ¿vale? Es decir, cuando el coseno es 0, el seno es máximo. Cuando el coseno es más menos 1, el seno es mínimo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. El seno de alfa, aquí sería más menos 1, y aquí el seno de alfa sería 0. Entonces, cuando nos den una estacionaria, nos van a pedir que calculemos los puntos. Pues tú igualarás el interior, ya sea del seno o del coseno que te hayan dado en ese ejercicio, a lo que te pidan, es decir, o nodos o vientres. Imaginaos que nos piden con esta ecuación, es decir, solo el coseno, que obtuviésemos los nodos. Pues tú tendrías que igualar el interior del coseno, que es k por x, a nodos. Sería pi medios por 2n más 1. Luego x sería pi por 2n más 1 partido por, siendo k 2pi partido por delante. Fácil, ¿no? Y si nos preguntaran por los vientres, pues lo igualaríamos, es decir, k por x a n por pi, fijaríamos de allí. ¿Vale? Muy bien. Último punto del tema. Efecto Doppler. ¿Vale? ¿Qué es el efecto Doppler? Ni no, 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 no, ni no, ni no, ni no. Cuando tú escuchas una ambulancia, ¿verdad? ¿Sí? Tienes la percepción de que el sonido es más agudo mientras la ambulancia se acerca, y cuando la ambulancia se va alejando, tú tienes la sensación de que el sonido va disminuyendo. Entonces se convierte en un sonido más grave, ¿vale? Esto es un fenómeno debido al movimiento del foco que emite el sonido, ¿de acuerdo? O al movimiento del observador que recibe ese sonido. Entonces tiene la siguiente ecuación, se calcula como f' igual a v más menos vo partido por v más menos vs por f. ¿Qué es f'? F' es la frecuencia percibida. V sería la velocidad de la onda que se está propagando, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer aquí solo la velocidad del sonido, que son 330 metros por segundo. Vs sería velocidad de la fuente. Y VO sería velocidad del observador. ¿Vale? F sería la frecuencia emitida. ¿Sí? Vale, pues ojo. Si fuente y observador se acercan, F' es mayor que F. Y si fuente y observador se alejan, F' es menor que F. Es muy importante que guardéis este resumen, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues ojo. En los ejercicios de efecto Doppler, VO o VS son siempre una de las dos ceros. Si no, es un poco de jaleo de ejercicio y no va a ser tan difícil, ¿vale? Es decir, o bien el observador está quieto, o bien la fuente está quieta. La S es de source, ¿de acuerdo? De fuente en inglés. Puedes poner como VF si te hace ilusión en tu resumen. ¿Vale? Y creo una formulita más, que no es de efecto Doppler, pero la pongo aquí, que es calcular la velocidad de una onda cuando cambia de medio, que se calcula como velocidad final o en el segundo medio es igual a velocidad inicial o el primer medio partido por el índice de refracción, que es n. Entonces el índice de refracción. ¿Sí? Vale, dejaros este huequito, ¿vale? Porque probablemente cuando hagamos ejercicio voy a contar alguna cosilla más de teoría y la podáis meter ahí, ¿vale? Como cosa típica que siempre se responde igual.
¿Vale? Vamos a guardar las capturitas para poder compartir luego esto y vamos a hacer ejercicios. Muy bien, pues vamos a resolver el test de autoevaluación del tema 4. Pregunta número 1. Si en un punto se superponen dos ondas armónicas planas. Ojo, no lo he comentado, pero lo comento ahora. Las ondas planas tienen una intensidad constante. No veis ondas esféricas en este tema, así que da igual, ¿vale? Pero simplemente comentario. De intensidad y su cero, es decir, las dos intensidades son iguales. Y su 1 es igual a I sub 2. Y frecuencia angular omega, luego a interferencia. Desfasadas pi tercios. La intensidad de onda resultante es, pues ponemos la formulita que os he dado antes, y total igual a I1 más I2 más 2 por la raíz de I1 por I2 por el coseno de delta. Luego la I total será I0 más I0 más 2 por I0 por I0 por el coseno de pi tercios. I0 más I0 esto es I0. I0 con I0 es I0 cuadrado, que con la raíz de va. Y sería 2 por coseno de pi tercios, que es un medio. Luego I total sería 3 I0. Fácil, ¿no? Seguimos. Pregunta número 2. Dos focos sonoros F1 y F2 se emiten en el mismo medio, con frecuencias F y 4F. Vale, no sé si lo sabéis, pero la velocidad del sonido en el ambiente es de 330 metros por segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? Independientemente de que el sonido sea agudo o grave, es decir, frecuencia alta o baja. Luego, la velocidad no depende tanto de la frecuencia de la señal, sino depende sobre todo del medio en el que se propaga. ¿De acuerdo? Recordar que la frecuencia de una onda es muy difícil de cambiar y aunque la velocidad sea longitud de onda por frecuencia y tú digas aquí f y 4f, pues será el cuádruple, ¿verdad? No, si la frecuencia es mayor, la longitud de onda también se reduce. Luego, son dos magnitudes que están intrínsecamente relacionadas y la velocidad del sonido es constante. Pregunta número 3. La luz se propaga a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Vale, la velocidad de la luz sería 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de un líquido en índice de refracción n igual a 1,5? Pues sería la velocidad 1. Cuando una onda cambia de medio, la velocidad pasa a ser velocidad del medio inicial partido por el índice de refracción. Luego eso sería 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1 y todo ello esto entre 1,5, que sería 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1 o lo que es lo mismo, 200.000 kilómetros por segundo. Pregunta número 4. El sonido se propaga con velocidad de 340 metros por segundo en el aire. Yo he dicho aquí antes que era 330, ¿vale? Pero eso depende realmente de la temperatura a la que esté el medio. Y 1500 metros por segundo en el agua. Un sonido de 160 hercios se produce en el agua. El aire, la frecuencia será, lo hemos dicho antes, la frecuencia la misma. ¿De acuerdo? Apuntaros ahí. Nota importante. La frecuencia de una onda no cambia. Tú dices, Fran, pero ¿qué velocidad es igual a lambda por f? Sí, claro que sí. ¿Vale? Lo que va a cambiar va a ser que va a ser v, la longitud de onda será v partido por f. Luego, en el medio 1, es decir, en el medio te dice el sonido se propaga con velocidad en el aire, ¿no? En el aire sería 340 partido por f, sería 360. Y en el medio 2, en el agua, sería 1500 entre 260. Luego, la longitud de onda en el agua es mayor que la longitud de onda en el aire. ¿De acuerdo? Es decir, la longitud de onda del aire será más corta que la longitud de onda del agua. Pregunta número 5. Si las posiciones de los puntos de una cuerda vienen dadas en función de la expresión I igual a 2A por coseno de kx por el seno de omega t, las posiciones de los nodos son, vale, punto 1. ¿Cómo
calar a una onda estacionaria. ¿Vale? Estas son ondas estacionarias. En las ondas armónicas, tú vas a tener una amplitud y luego vas a tener dentro de un seno tanto la K como la omega. Esas son ondas armónicas. Las ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Un segundo, esto lo he puesto más, esto sí, simplemente. Las ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Tienen, por un lado, un coseno o un seno con la K por X y por el otro lado, un seno o un coseno con el omega t. ¿Vale? Luego, si son ondas estacionarias. Un nodo es que la amplitud, que es esto, ¿vale? Sería phi 0 de X, la amplitud sea nula. ¿Vale? Y para que eso sea nulo, lo único que tiene que ocurrir es que el coseno de K por X sea igual a 0. ¿Cuándo el coseno de K por X es igual a 0? Cuando el interior del coseno de alfa, es igual a 0, cuando alfa es igual a pi medios por 2n más 1. ¿Vale? Si nos lo hubieran preguntado con seno de kx, eso sería que el seno fuera máximo, es decir, bien 3. Luego igualamos k por x a pi medios por 2n más 1. ¿Qué ocurre? Que k es el número de onda y se puede sustituir como 2pi partido por lambda por x. Es igual a pi medios por 2n más 1. Pi con pi, al carrer el lambda pasa multiplicando y el 2 pasa dividiendo. De modo que lambda es igual a, perdón, disculpad, x es igual a lambda por 2n más 1 partido por 4, que sería la primera solución. ¿Buen rollo? Fantástico. El sonido de la sirena de una ambulancia es un 20% más alto, frecuencia más aguda, cuando viene de nuestro encuentro que cuando se aleja de nosotros. ¿Con qué velocidad se mueve la ambulancia? Dicen, velocidad del sonido, 330 metros por segundo. Vale, pregunta estrella, está casi seguro, ¿eh? Ojo, me pongo la fórmula del efecto Doppler. F' es igual a V más menos VO partido por V más menos VS, que es la de la fuente. VO observador, VS source. Vale, ahora. Dice, cuando viene nuestro encuentro, que cuando se aleja de nosotros. Entendemos que el sonido de la sirena de la ambulancia, esto es la fuente. Sería la frecuencia emitida. Que sería esta de aquí, ¿vale? Luego, entendemos que dice, cuando viene nuestro encuentro, cuando se aleja de nosotros, que el observador está quieto. Luego el observador al carrer. Y ahora, tenemos que plantear las dos situaciones que nos dicen en el enunciado. Te dice, el sonido de la sirena ambulancia es un 20% más alto, es decir, 1,2 F', cuando viene nuestro encuentro, es decir, cuando los focos se acercan, sería V, que eso es la velocidad del sonido, partido por V más V de la fuente, por la frecuencia emitida. Que cuando se aleja de nosotros, es decir, la frecuencia que percibo cuando se está alejando, eso sería un menos, no lo he puesto, no lo he comentado, sería V partido por V, ahora pongo más menos, por E, y aquí pongo VS. Vale, si se acercan, ¿de acuerdo? Si fuente y observador se acercan, F' es mayor que F. Esto lo pusimos en el resumen. Y para que eso ocurra, ¿de acuerdo? Para que eso ocurra, para que F' sea mayor que F, el denominador, ¿de acuerdo? Tiene que ser más que F. El denominador tiene que ser más pequeño que el numerador. Porque si fuera más grande, esta fracción sería menor que 1. ¿De acuerdo? Y entonces sería más pequeño que esa frecuencia. Luego, si el numerador es más grande que el denominador, esta fracción es mayor que 1 y me da 1, algo, 2, algo, 3, algo, ¿vale? Lo que sea. Vale. En el caso de que se aleje, sería V partido por V más menos
Vs por F. Y como se alejan, F' es menor que F. Como F' es menor que F, ¿de acuerdo? El numerador ahora tiene que ser más grande que el denominador para que lo que multiplica a la F sea menor que 1. Y F' cumple la igualdad con que sea menor que F. Vale. Leo nueva la pregunta y hacemos los dos casos. Dice, el sonido de la sirena de una ambulancia es un 20% más alto, frecuencia más aguda, cuando viene nuestro encuentro que cuando se aleja de nosotros. Es decir, la frecuencia que yo percibo cuando se acerca, esto es, se acerca, es un 20% más grande, es decir, F', que cuando se aleja. Y aquí hay incógnitas por todas partes. Entonces, ¿qué hacemos? Vida feliz. Las divides. Divides aquí, quitas aquí, quitas aquí. Quitas aquí. Luego, ahora tendríamos 1,2 es igual. Bueno, 1,2 entre 1 sería igual a V partido por V menos Vs partido por V partido por V más Vs. Vs es velocidad de la fuente, ¿vale? Luego, ¿cómo se resuelven estos catillitos? Pues productos interiores con producto de exteriores. Ven, sería 1,2 es igual a V por V más Vs partido por V menos Vs. V con V se te pira. Y ahora pasamos esto para allá multiplicando. ¿Qué sería? 1,2 V menos 1,2 Vs es igual a V más Vs. Luego esto pasa para allá y sería Vs igual a V, perdón, a 1,2 V menos V partido por 2,2. Y eso da 30 metros por segundo al menos 1. Recordar que V sería 330 metros por segundo, ¿vale? Y ya estaría. Pregunta estrella, ¿eh? Cae siempre. Venga. Seguimos. Pregunta 7. Desde el extremo de un acantilado vemos pasar crestas de olas separadas unos 20 metros. Esto sería la periodicidad espacial. A razón de 10 segundos. Esto es el periodo temporal, que es T. Periodo temporal, T. Periodo espacial, lambda. Calcular la velocidad de propagación de las ondas. Pues la velocidad de propagación se calcula como lambda por F. No tengo F, pero sí tengo el periodo. Luego sería 20 metros por 1 partido por 10 segundos. Serían 2 metros por segundo. Pregunta número 8. Si en un punto se superponen dos ondas armónicas planas de amplitud A0 y frecuencia angular omega, desfasadas pi tercios, la amplitud de la onda resultante es, recordad que tenéis esta fórmula en las dos versiones. La amplitud total sería amplitud de primera onda, que sería 0, porque me dicen que A1 y A2 son iguales, más A0 al cuadrado, más 2 por A0, o sea, A1 por A2, por el coseno del ángulo que forma. El coseno de pi tercios es un medio, luego este pi tercios con coseno de pi tercios con eso se te va, y te quedaría pues 3 a su 0 cuadrado, que sería raíz de 3 a su 0. Pregunta número 9. Si la longitud de onda de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es 300.000 km por segundo, es 3 por 10 a la menos 6 metros, es decir, la longitud de una onda que se propaga en el vacío es eso. Calcular la longitud de onda en un medio cuyo índice de refracción es 1,5. Muy bien. La velocidad de propagación en el vacío son 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1. Y eso es igual a lambda por E.
De ahí vamos a sacar la frecuencia. La frecuencia sería 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1, partido por 3 por 10 elevado a menos 6 metros. Metro con metro, al carrer 3 con 3, al carrer y 8 más 6, 14, sería 10 elevado a 14 hercios. O lo que sería lo mismo, 100 terahercios. Ojo, la frecuencia no cambia. Cuando cambio de medio, la velocidad del medio 2 sería igual a la velocidad del medio 1 partido por el índice de refracción. Es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1 partido por 1,5, que sería 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1. Vale, con la nueva velocidad sacaríamos ahora la nueva longitud de onda, que sería longitud de onda 2 igual a 2 por 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo a la menos 1, que sería la velocidad del medio 2, partido por la frecuencia del medio, o sea, la frecuencia de la onda, que esa no va a cambiar, que sería 10 elevado a 14 segundos a la menos 1, segundo a menos 1, segundo a la menos 1, ¿se te va? Sería 2 por 10 elevado a menos 6 metros. ¿Sí? Fácil, ¿no? Vale, y pregunta 10 te dice, la distancia entre un nodo y un antinodo consecutivos de una onda estacionaria es lambda cuartos. Esto lo hemos visto en la teoría. Entre nodo y antinodo, o nodo, ojo, o vientre, siempre es lambda cuartos, es fijo. Y entre dos nodos consecutivos, o dos antinodos, o vientres consecutivos, siempre lambda medios. Lambda es la periodicidad espacial de la onda. Y con esto el examen estaría finiquitado. Pues hasta aquí llegaría la parte de ondas. Habéis visto que tampoco tiene mucho, excepto ese pequeño ejercicio de efecto Doppler que tiene su miga y que probablemente me acabáis preguntando porque hace falta tener un grado en filología para entender el enunciado. El siguiente tema es muy importante. El siguiente tema, ya os veréis que os lo digo por el grupo, unidades logarítmicas, escalas logarítmicas, ganancias, tal, todo eso es hiper importante en electrónica 1. Utilizaré esta clase en el futuro para decir, aquí está, recordarlo, saber de esa gráfica, saber el tema es muy importante para este año y espero que en la siguiente clase os lo toméis en serio y le deis mucha caña, que es de lo poco que sirve para el curso este. Venga, nos vemos. Un saludo.